La Batalla de los Acantilados Rojos, que tuvo lugar en el año 208 y 209 después de Cristo, fue una famosa batalla naval que se libró en China durante la época conocida como el Período de los Tres Reinos. La batalla se libró durante el Período de los Tres Reinos, una época de intensos conflictos en China, donde tres reinos rivales luchaban por el control del país. Estos eran el reino de Wei, liderado por el caudillo Cao Cao, el reino de Zhou, liderado por Liu Bai y el reino de Wu, liderado por San Quan. En el ocaso del siglo III después de Cristo, la centenaria dinastía Han de China estaba en un estado de decadencia. El emperador Xian, desde el año 189, era un líder de mera apariencia, sin control sobre los caudillos regionales que gobernaban a su antojo. Uno de los caudillos más poderosos en ese momento era Cao Cao, quien para el año 207 había logrado consolidar su poder en el norte de China y dominaba la llanura del norte del país. Después de una exitosa campaña en el invierno de ese año contra los Yuan, un pueblo nómada, aseguró sus fronteras en el norte. A su regreso en el año 208, fue nombrado canciller imperial, otorgándole un control absoluto sobre el gobierno imperial. Poco después, en el otoño de 208, Cao Cao emprendió una campaña militar hacia el sur. Su objetivo crucial era tomar control del río Yangtze a medida que cruzaba la provincia de Xing, que incluye las actuales provincias de Hubei y Hunan. Esto era esencial para su plan de reunificar el imperio Han dividido. Dos destacados caudillos dominaban las regiones clave a lo largo del Yangtze. Liu Biao, gobernador de la provincia de Xing, controlaba la zona al oeste de la desembocadura del río Han, incluyendo la ciudad de Xiakou y las tierras del sur, mientras que Sun Quan gobernaba la ribera oriental del Han y las tierras al sureste del río. Un tercer caudillo, Liu Bei, se encontraba refugiado en Fancheng, actual Xiangfan, junto a Liu Biao, después de huir desde el noreste debido a un complot fallido para asesinar a Cao Cao y restaurar el poder imperial. Las etapas iniciales de la campaña de Cao Cao resultaron exitosas, ya que la provincia de Xing estaba debilitada y sus ejércitos agotados por los conflictos con Sun Quan en el sur. Además, había divisiones políticas en el bando de Liu Biao, cuyos dos hijos luchaban por sucederlo. Liu Biao finalmente favoreció a su hijo menor, Liu Kong, desplazando a su hijo mayor, Liu Qi, quien partió para gobernar la comandería de Xianxia. La muerte de Liu Biao por enfermedad, ocurrida solo unas semanas después, coincidió con el avance de Cao Cao. Bajo estas circunstancias, Liu Kong se rindió rápidamente, entregando a Cao Cao una valiosa flota y el control de Xiangling, que serviría como base avanzada para sus barcos. Tras la caída de la provincia de Xing, Liu Bei y una multitud de refugiados emprendieron una huida caótica hacia el sur, perseguidos por la caballería de élite de Cao Cao. Fueron alcanzados, rodeados y derrotados en la batalla de Changban, cerca de la actual Danyang en Hubei. Sin embargo, Liu Bei logró escapar y huyó hacia el este, llegando a Xiakou, donde se reunió con Lu Su, el enviado de Sun Quan. Existen discrepancias en los relatos históricos sobre si Lu Su logró convencer a Liu Bei de moverse más hacia el este, específicamente a Fan Kou. De cualquier manera, Liu Bei finalmente se unió a Liu Qi y a las levas de Xianxia. Al mismo tiempo, su principal consejero, Zhuge Liang, fue enviado a Chaishan para negociar una alianza con Sun Quan contra Cao Cao. Cuando Zhuge Liang llegó, Cao Cao ya había enviado una carta a Sun Quan en la que presumía de comandar un ejército de 800.000 hombres y sugería que Sun Quan debía rendirse. Zhang Zhao, el principal secretario de Sun Quan, abogó por la rendición debido a la abrumadora superioridad numérica de Cao Cao. No obstante, en varias ocasiones, Lu Su, Zhuge Liang y Zhou Su, el comandante en jefe de Sun Quan, presentaron argumentos para persuadir a este de unirse a la alianza contra los caudillos del norte. Finalmente, Sun Quan optó por la guerra, manifestando su determinación al romper un pedazo de su mesa durante una reunión y anunciando que cualquiera que todavía defienda la rendición será tratado de la misma manera que esta mesa. Zhou Su, Chen Pu y Lu Su recibieron la orden de marchar con 30.000 hombres para apoyar a Liu Bei contra Cao Cao.
A pesar de que Cao Cao había exagerado en su carta al afirmar que comandaba un ejército de 800.000 hombres, Zhou Su estimó que el número real de sus fuerzas era más cercano a 220.000. Esto incluía 70.000 soldados reclutados del ejército de Liu Biao, recientemente fallecido, cuya moral y lealtad eran inciertas. Con los 20.000 soldados reunidos por Liu Bei, la alianza contaba con alrededor de 50.000 efectivos debidamente entrenados y preparados para el combate. Cao Cao partió a finales del verano del año 208 con un ejército que, según su propia estimación, constaba de casi 800.000 guerreros. Los eruditos modernos e incluso los contemporáneos de Cao Cao afirman que esto es una exageración salvaje y que probablemente tenía cerca de 250.000 hombres, pero aún así, este era un ejército increíblemente grande, especialmente cuando se considera que sus oponentes solo podían reunir entre 10.000 y 50.000 tropas. El primer objetivo era capturar la ciudad portuaria de Xiangling en el río Yangtze, lo que permitiría a Cao Cao controlar el comercio y suministrar rápidamente tropas en todo el sur. No encontró resistencia en su marcha hacia Xiangling, pero sabía que los otros señores de la guerra estarían esperándolo una vez que llegara a la ciudad. Mientras Cao Cao estaba en marcha, se formó una nueva coalición en su contra encabezada por Liu Bei y Sun Quan, pero que incluía a varios generales notables como el gran Guan Yu, fallecido en el año 220 de nuestra era, famoso por sus habilidades marciales y su honor personal, que más tarde sería deificado como Guan Gong, también conocido como Guan Di, dios de la guerra y la protección, y el brillante estratega Zhou Su, fallecido en el año 210 de nuestra era. Guan Yu estaba a cargo del paso de tropas por el río mientras Liu Bei, a quien servía, marchaba por tierra. La primera escaramuza se produjo cuando Cao Cao atacó a las columnas de Liu Bei, dispersándolas, y Guan Yu rescató a las tropas y las llevó río abajo. Cao Cao probablemente habría ganado en este punto, pero sus hombres estaban cansados por la larga marcha y, poco acostumbrados al clima y al terreno del sur, estaban desorientados y muchos de ellos enfermos. Guan Yu pudo rescatar fácilmente a las tropas de Liu Bei, mientras que en el pasado, Cao Cao se había demostrado un estratega meticuloso que planificaba para todas las contingencias y nunca habría permitido que eso sucediera. Uno de los muchos problemas que la campaña del sur le presentó a él era el transporte de tropas terrestres por agua. Cao Cao había adquirido una cantidad significativa de barcos a través de sus victorias anteriores y planeaba usarlos para someter el sur a lo largo del río Yangtze. Sus hombres, acostumbrados a las batallas en tierra, se marearon y, probablemente en respuesta a esto, Cao Cao hizo que los barcos se unieran para evitar el balanceo, por lo que la flota era un solo bloque de barcos en lugar de embarcaciones separadas capaces de maniobrar. Una vez que Cao Cao había posicionado su ejército en la orilla sur del Yangtze, atracó su fortaleza flotante cerca, lo que inspiró a uno de los generales de la coalición, Huang Gai, fallecido en el año 210 de nuestra era, a planear la derrota de Cao Cao. Huang Gai, un comandante de división con varios barcos a su disposición, se puso en contacto con Cao Cao afirmando que quería desertar y llevar consigo su flota. Cao Cao aceptó con gusto su oferta y esperó su llegada. Huang Gai llenó entonces los barcos con materiales inflamables y aceite y con una tripulación esquelética los hizo navegar por el río. Cuando estaban a mitad de camino y con el viento empujándolos constantemente, los marineros incendiaron los barcos y luego se deslizaron en botes más pequeños. Los barcos se acercaban demasiado rápido y estaban demasiado cerca como para que Cao Cao pudiera hacer algo para detenerlos, y chocaron contra su flota, prendiéndola fuego. A medida que los barcos estallaban en llamas, Zhou Su irrumpió en el campamento de Cao Cao con una fuerza terrestre, matando y dispersando a los hombres de Cao Cao. Cao Cao reconoció que el día estaba completamente perdido y dio la orden de retirarse hacia el norte con las fuerzas de Zhou Su, Liu Bei y Sun Quan persiguiéndolos. El camino que el ejército en retirada necesitaba tomar, el camino de Huarong, era un sendero embarrado que dificultaba el avance y muchos de los hombres estaban enfermos, todos probablemente desmoralizados, y más hombres murieron en la retirada hacia el norte que en la breve batalla de los acantilados rojos.
Una vez que Cao Cao regresó a Wei, se vio obligado a aceptar su derrota y, en respuesta, se autoproclamó rey de sus territorios, dando lugar al surgimiento del reino de Cao Wei. En el sur, Liu Bei siguió su ejemplo, fundando el reino de Su Han, mientras que Sun Quan hizo lo propio con la creación del reino de Wu del Este. Este escenario dividió a China en tres facciones, marcando el inicio de lo que se conoce como el periodo de los tres reinos. Cada monarca alegaba tener el mandato del cielo para gobernar toda China, pero ninguno poseía la fuerza necesaria para someter a los otros dos. Es importante destacar que, a pesar de estas reclamaciones, la dinastía Han todavía ostentaba el poder nominal en China, ya que el emperador Shang permanecía en la corte de Cao Cao. Sin embargo, la situación cambió drásticamente en el año 220 después de Cristo con la muerte de Cao Cao. Su hijo, Cao Pi, forzó al emperador a abdicar y fundó la dinastía Wei, que duró desde el 221 al 265. Esto fue seguido por movimientos similares en los estados de Su Han y Wu del Este, con Liu Bei y Sun Quan proclamándose emperadores y reclamando ser los herederos legítimos de la dinastía Han. Esta división persistió en China hasta su unificación por la dinastía Qin en el año 280. Uno de los eventos más destacados de este periodo fue la Batalla de los Acantilados Rojos, que se ha convertido en un episodio ampliamente conocido y romantizado de la historia china. Esto se debe en gran parte a la influyente novela del siglo XIV, Romance de los Tres Reinos, escrita por Luo Guanzhong, una obra de ficción histórica que ha moldeado la percepción de los personajes y eventos de esta época. En la narrativa popular basada en esta novela, Cao Cao a menudo es representado como un villano implacable decidido a conquistar China a cualquier costo, mientras que Liu Bei y Sun Quan son vistos como héroes patriotas que defienden la libertad de su tierra natal contra un tirano despiadado. Sin embargo, es importante señalar que en la realidad, ninguno de los protagonistas en la Batalla de los Acantilados Rojos tenía el bienestar del pueblo chino en mente, y ninguno podía reclamar legítimamente el mandato del cielo. En lugar de servir al interés público, luchaban principalmente por sus propios intereses, y el pueblo que supuestamente debían representar pagaba el precio de sus ambiciones.